Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, ya me oyen bien, entonces empecemos. Solo hay 19, no sé por qué siempre deben ser más. Bueno, empecemos de esta manera. Entonces, no sé si ustedes recibieron esta información que voy a mostrar acá. Esto nos enviaron de la escuela de física. Sí, es como los nuevos porcentajes para cada, como parte del curso de laboratorio. Entonces aquí tenemos, antes había un proyecto final, pero ya no se va a hacer, entonces va a ser CPL 35%, informe 55% y una evaluación final de conceptos 10. Sí, o sea, esto de aquí proyecto no se va a hacer. Listo, yo ya les había dicho que no, pero eso ya es como la información oficial. Pues nos dijeron que no hiciéramos el proyecto final. ¿Sí? También porque no hay espacio, o sea, en la universidad no se puede hacer el proyecto. Y pues en las casas es limitado. Entonces hagamos, bueno, y el tiempo también. Terminemos los informes, que hoy se empieza la última práctica para hacer el último informe. Y luego les diré cómo y cuándo se hace la evaluación conceptual. ¿Listo? Bien. Bueno, les voy a enviar eso para que lo tengan en cuenta. Listo, ya lo envié. Bueno, entonces, como decía, hoy es la última práctica del curso. ¿Sí? Y vamos a estudiar efecto fotoeléctrico. No sé si ya vieron ese tema en teoría. Creo que no. No sé. ¿Si lo vieron o no lo vieron? ¿Ya lo vieron o no? No, profe. No, profe. Fotoeléctrico, ¿no? Qué mal. Bueno, entonces explico aquí de qué se trata. Este es el simulador que se va a usar hoy. ¿Sí? Entonces aquí empezamos. Bien, ok. Entonces, ¿de qué se trata esto? Aquí ponemos 100%. Se trata de la interacción entre la radiación, ¿sí? Ondas electromagnéticas, lo que está acá como una lámpara, ¿sí? Cuando interactúa con un material y en particular con su estructura electrónica, esa interacción no se da por medio de una onda, o sea, la luz, entre comillas, deja de comportarse como una onda y tiene un carácter diferente. Entonces, miremos qué fue lo que se observó. Entonces, si prendemos aquí esto, ponemos aquí máximo. ¿Se nos puede correr? Sí. Bien. Bueno, obviamente es una simulación, ¿no? Esto se deja llegar radiación a una placa metálica y de esa placa se extraen electrones que van a otro lado. ¿Sí? Pues salen con una velocidad y pues se mueven en esta dirección. Listo. A ver, ¿quién nos escribe por acá? No estoy grabando. Recording in progress. Bueno, entonces, como decía, esa radiación interactúa con los electrones que están en el material y se extraen algunos de los electrones con cierta velocidad. Entonces, por eso aquí se están moviendo en esta dirección. ¿Sí? Ese es el efecto fotoeléctrico. Bueno, foto de luz, de radiación, y eléctrico porque se extraen electrones. Listo, aquí vemos el experimento. Un momento, que llegó alguien. El experimento también tenía un voltaje que se podía graduar entre estas dos placas. Y si ven aquí, se aumenta la velocidad, pues claramente los electrones. O se puede frenar, ¿sí? Si se pone el potencial negativo. Esto se frenan, ¿sí? Salen y se frenan y se devuelven. Entonces, es interesante, pues, vamos aquí un poco, no tanto, 20.
0,20. 0,2. Bueno, entonces, lo como curioso que se observó en esa época fue que, nos pongamos aquí 100%. ¿Sí? La intensidad pues determina cuál es el número de electrones que se extraen del material, ¿sí? Y pues en la época se pensaba que si tenía la intensidad máxima, ¿sí? O sea, lo máximo posible, para cualquier tipo de frecuencia o longitud de onda, recuerden las cantidades F y lambda, se puede extraer esto de los materiales, pero lo que se observó es que no, que por ejemplo si vamos aquí a esta longitud de onda, ya no hay extracción, pero si vamos bajando, llega un punto en el que empiezan a salir, ¿sí? Entonces, ¿qué se encontró? Que la extracción no depende realmente de la intensidad, o sea, no depende de lo que pensaríamos clásicamente de como la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Que tiene que ver con la intensidad. Parece que depende de lambda, ¿sí? Recuerden el lambda, ¿no? O F, lambda o F, la frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sí, fue la pregunta, ¿sí? ¿Cómo entendemos eso? Entonces ahí vino la siguiente respuesta. Un momento. Acá. Sí. Bueno, ya está dicho eso. Bueno, creo que nos habla un poco de la historia. El punto es que la solución o la explicación de ese fenómeno fue dado por Einstein y lo propuso con la ecuación 2. Entonces, ¿qué dijo en esa época? Dijo, la energía cinética K, o sea, un medio de mv cuadrado, con la que se extrae un electrón, ¿sí? Es igual a HF, y dijo, HF va a ser la energía de la radiación incidente, menos una cantidad llamada phi, que se le llama función de trabajo. Tiene que ver con los materiales. Entonces, básicamente lo que se haciendo es como un balance de energía. La energía con la que sale un electrón es la diferencia entre la energía incidente y con la energía de enlace de ese electrón, phi. Pero aquí es importante ver este HF, ¿sí? Esta energía de la radiación es HF. H es una constante que se introdujo pues, en la época, en 1900, y F es la frecuencia. Entonces, no sé si han visto en ondas electromagnéticas como la potencia o el flujo de energía por unidad de tiempo. Y unidad de área se llama el vector de Poynting y tiene que ver con el campo eléctrico y magnético, ¿sí? La magnitud. Aquí lo que se está diciendo en la ecuación 1 es que la energía no depende del campo eléctrico, simplemente depende de la frecuencia de esa onda incidente, ¿sí? Entonces es como un cambio radical porque esperábamos que pues esperamos, no. Yo les estoy diciendo que la energía, ¿sí? Tiene que ver con la amplitud del campo eléctrico y magnético, o sea, la onda. Pero la ecuación no está diciendo lo contrario, no está diciendo algo diferente, que la energía depende solamente de la frecuencia, ¿sí? Entonces, pues eso explica lo que yo estamos hablando en la simulación, ¿sí? Entonces, energía H por F. Por lo tanto, la energía cinética es el balance entre HF, que es la energía incidente, menos como la energía de enlace, ¿sí? Entonces, HF menos phi. Esa diferencia va a ser la energía cinética del electrón que sale. Listo. Entonces, aquí, como a partir de este punto, e incluso en el anterior de cuerpo negro, cuando hablamos de radiación o luz, ondas electromagnéticas, ¿sí? A veces se usa la palabra fotón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Que la energía no viene como en la onda, ¿sí? Como distribuida en una onda, sino viene como en paquetes, ¿sí? Como se comporta como partículas, con energía HF, ¿listo? Entonces, por eso aquí llaman fotón. Entonces, como que la onda electromagnética, que es pues una oscilación de campo eléctrico y magnético, se ve como una combinación de muchos de estos fotones, ¿sí? Y esos fotones tienen energía HF. Esto es como la transición de lo que se llama teoría clásica a teoría cuántica.
¿Listo? Ese es el inicio. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación de acá, que es muy simple, pero funciona muy bien. Entonces, vean, energía HF, ¿sí? Pero aquí tenemos esta relación, si recuerdan, frecuencia es igual a velocidad de la luz sobre longitud de onda. Es decir, pues longitud de onda es C sobre F. ¿Dónde está por acá? Bueno, C sobre F. Entonces, en la simulación tenemos lambda, ¿sí? Si queremos hallar F, pues es C sobre lambda. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora aquí hablan de la frecuencia de umbral, perdón, frecuencia de umbral. Entonces veamos esta ecuación. Cuando HF es igual a phi, o sea, esto es cero, ¿sí? Y el electrón, pues sale sin velocidad inicial, sin velocidad cero. Entonces, a esa frecuencia F que produce cero aquí, en esta resta, se llama frecuencia de umbral o longitud de onda de umbral, ¿sí? Pues saben que el F y lambda están relacionados. Hablemos de F, frecuencia umbral. Entonces, esa frecuencia umbral va a ser la mínima que yo requiero para extraer un electrón, ¿sí? Y por lo tanto saldrá con una velocidad cero. Bien, F0. Listo. Ahora, eh, pues como vimos, yo puedo en el experimento grabar un potencial que acelere o frene los electrones. En particular, puedo frenarlos, ¿sí? Y entonces tengo lo que saca en la ecuación 6. ¿Sí? Por el teorema de trabajo de energía, tengo esta parte de acá, ¿sí? La energía cinética, o sea, el cambio de la energía cinética, o en total, final menos más inicial, es igual a EB0. ¿Qué es E? Es la carga del electrón. Y B0 es la magnitud del potencial que se usa para frenar, ¿sí? Entonces, eh, listo. Este potencial lo uso para frenar el electrón o los electrones con mayor energía cinética, ¿sí? Entonces, pues si tengo que EB es igual a la energía cinética, ¿sí? Pues entonces EB0 es igual a esto, ¿sí? O sea que el potencial, ven acá, el potencial depende de la frecuencia. ¿Cómo? Recuerden lo que vimos en la clase pasada, linealmente, ¿sí? Entonces B0 es una función lineal de la frecuencia. Listo. Entonces, esta ecuación es la que vamos a estudiar, bueno, parte de lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? B0 en función de H, perdón, en función de F. H es una constante. Listo, entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Son dos partes solamente, son bien simples. Entonces, la primera parte, ¿cuál es? A ver, vamos acá un momento. A la página. Entonces, como les estaba diciendo ahorita, si yo aumento la longitud de onda, va a llegar a un punto en el que ya no haya más extracción. Y si disminuyo acá, pues sí va a haber bastantes electrones. Entonces, la idea de esta primera parte va a ser encontrar la frecuencia como límite, ¿sí? O umbral, que se le llama. Entonces, la frecuencia mínima necesaria para extraer electrones. ¿Listo? Pero, profe, ¿la batería no debería estar en cero? ¿O no importa? Ah, la batería sí, sí, gracias, sí, acá debe estar en cero. Porque la idea es que no haya nada. Bueno, pues esto, si es un poco complicado, lo pueden hacer manual. Sí. Sí. Bien, entonces les voy a decir que, como qué tipo de tabla van a hacer. Bien, entonces, aquí es importante, fue importante, pues en la época notar que esa frecuencia material, ¿sí? Y pues de esperarse, es de esperarse, ¿no? Porque cada material tiene una estructura diferente. Pero bueno, en la época apenas se estaba descubriendo eso. Bueno, entonces, aquí se va a hacer lo siguiente. Tenemos cuántos? 5. Bueno, entonces van a hacer, sí, 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 una tabla.
Bueno, aquí escriben material. Y aquí lambda 0. Eso está en nanómetros. ¿Sí? Y entonces escogen los materiales que hay. Bueno, sodio y así sucesivamente. Listo. Entonces, bueno, borremos acá, cerremos esto para mirar cuáles hay. Entonces está sodio, zinc, cobre, platino y calcio. Listo. Creo que el experimento original fue con calcio. Entonces, bueno, bajamos el sodio acá. Para cada material, los 5 materiales se busca la longitud de onda mínima o umbral. ¿Sí? Es como se va a hacer. Empezamos pues por acá donde no haya nada. ¿Listo? Y se empieza a bajar lentamente hasta que se encuentre pues una extracción. Ah, listo, parece que 532 parece ser. Subamos acá para eliminar todo. Y hagamos ahora manualmente para que sea más fácil buscar el punto. Entonces, 534, veamos. Sí. Entonces, de pronto más arriba. Eh, 500, 535. Sí. Entonces, no, es menor. Digo, es mayor. 37, pongamos. Profe, la frecuencia umbral no es la necesaria para que pasen los electrones de una placa a la otra. Para que surja, para que salga un electrón de acá. Para que ya se genere, no es necesario pasar. No, no. Lo que pasa es que la simulación hace que pasen al otro lado, pero realmente la velocidad es cero. Entonces quedan ahí como al lado del material, ¿sí? Aquí los hacen mover, pero realmente salen con velocidad cero, ¿sí? Entonces solamente es que salgan de acá, sino que lleguen al otro lado. ¿Listo? Entonces, otra vez, vamos acá arriba y esperemos que se vayan todos para buscar el indicado. Entonces, si vamos en cuanto, 38. No, 38, sí. Entonces aquí lo que estoy haciendo es buscando el, como el, realmente como estoy negativo, hacia números menores como el máximo, ¿sí? El máximo que necesito. En longitud de onda se habla de máximo y en frecuencia el mínimo. No, máximo, sí, mínimo. Mm. Bueno, entonces 500, ¿cuánto puse? 38. No, 38 no. Entonces de pronto 40. Bueno, con 40 parece que ya no hay nada. Esos que vienen acá son de 38. Entonces pongamos 39. Lo malo es que esto está limitado, o sea, no tengo como valores intermedios. 39. Listo, parece que 39. ¿Sí? Ahí salen cada vez como más lento. Entonces, escriben aquí 539. ¿Listo? Luego pasan al segundo material. Bueno, esperemos que se vaya. No se puede limpiar esto. Bueno. Aquí cambiamos de material, ¿no? Creo que en este caso dio 539. Ustedes lo repiten. Pongamos cobre, por ejemplo. ¿Sí? Y empezamos otra vez a bajar y determinar más o menos en qué zona debo empezar a graduar como con más cuidado. 77. ¿Qué pasó? Ninguno. Qué raro. Es que puedo seguir bajando. Listo, sí. Ahí. Más arriba. Listo. Sí, pensé que era hasta acá nomás. Bueno, todo esto. Esto es lo que está acá como con colores, ese es lo que ustedes, no sé si vieron, se llama el rango visible. Aquí V, pues esto no lo podemos ver. Y este aquí infrarrojo tampoco. Entonces sigamos bajando.
Parece que es como por acá, 259 más o menos. Entonces ustedes buscan luego 260 y se extraen, ¿sí? Y así van mirando más realmente cuál es el punto, ¿sí? Desde el cual se empiezan a extraer electrones. Listo, y aquí escriben cobre y tanto lambda cero. Listo. Bueno, esa es la primera parte. ¿Preguntas? ¿La hacemos Solamente- con todos los materiales? Sí, los cinco. Ujú, los cinco materiales. Bien, ok, listo. Entonces, ajá. Bien, luego escogen un material. Bueno, vamos acá. Luego escogen un material entre todos estos, cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? Escogemos acá este, voy a escoger este estudio, ¿sí? Y creo que era como 500, ay, creo que 579. Listo, sí, ahí empiezan a salir. Bien. Entonces lo que van a hacer es tomar, pero voy a borrar esta tabla de acá. Bueno, entonces aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Una tabla de la siguiente manera. Aquí tienen lambda cero. Y escriben acá el material. Por ejemplo, en este caso yo tengo sodio. Listo. Entonces lo que van a hacer, bueno, y aquí vamos a encontrar, no, perdón, acá no es lambda cero, es lambda solamente. Vale, lambda. Listo. Este sodio tiene un lambda cero, entonces vamos a dar cuenta, lambda cero igual lo que ustedes encontraron, ¿listo? Que creo que en este caso es esto, 539. Entonces lo que se va a hacer es usar valores de aquí, lambda. Vamos a escribir aquí valores mayores, no, en realidad menores. De lambda cero, ¿sí? Y miran cuál es el potencial que ustedes requieren para que el electrón no llegue o sea, a la otra placa, ¿sí? Entonces miremos un ejemplo. Ponemos acá y lo cerremos. Entonces, bueno, vamos acá para que se vayan todos los electrones. Uy. Mm, un poco, estoy mirando hacia aquí hay opciones de borrar todo, lo que no. Bueno, entonces, como dije, van a tomar lambda menores que lambda cero, ¿sí? Bueno, ¿cuántos valores? Sí, puede ser un 5, está bien, 5 valores. Entonces, para el sodio, recordemos que dio 539. Entonces, tomemos, por ejemplo, 500. 500. Listo, vean que ahí van saliendo los electrones, ¿sí? Con una velocidad que no es cero, claramente, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deben buscar acá en B0 es el potencial. O sea, este B0 es la magnitud del potencial mínimo que yo requiero para que los electrones no lleguen a la placa, ¿sí? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, no sé, 1000 voltios, menos 1000 voltios, y pues ni siquiera se mueven un poquito, ¿sí? La idea es que lleguen hasta como un punto límite, pero que no toquen la otra placa. Entonces veamos. Ahí alcanzan a llegar hasta acá, entonces de pronto es muy alto. Entonces creo que un poco menos.
Entonces aquí toca ya manualmente. ¿Sí? Puedo aumentarlo. Es aumentar porque quiere decir que voy hacia la parte derecha. Tal vez 17. O 16 incluso. Uy, no, ahí no. 16 ya alcanzan a llegar. Entonces 17. Creo que tampoco. No, tampoco. 18. No. 19. Ah, ya. Siento lo que yo quiero que busquen es esto, el potencial que ustedes requieren, mínimo, ¿cómo decirlo? O sea, mínimo, porque es más negativo, ¿sí? Para que los electrones no lleguen a la placa, pero que se acerquen bastante, ¿sí? Porque como digo, yo puedo, por ejemplo, utilizar -3 y pues vean hasta dónde llegan, ¿sí? Lo que yo quiero es permitir que lleguen hasta un punto muy cercano, pero que no lleguen hasta la placa, no toquen la placa, ¿listo? Eso sí va a ser B0, ¿listo? Porque eso sí lo puedo como graduar, o sea, yo tengo aquí, por ejemplo, corriente, perdón, tengo aquí un impacto, ¿no? Voy disminuyendo y paso a lo negativo, ¿sí? Y va a llegar a un valor como límite que no va a permitir que lleguen hasta la placa, ¿sí? Entonces, propongo, bueno, como que cada vez que vayan a empezar, pues suban esto y luego lo bajen a 500 o al valor que sea para eliminar todos los electrones que ya están como en el medio, ¿sí? Que solamente estudien los que están generando con esta longitud de onda y pues esa intensidad. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. ¿Se solo es con el sodio? O sea, con cualquier material. Solo es con, sí, con uno de todos los 5 que usaron antes. Uno de los 5. ¿Y cuántas lambda? Pueden ser 5. Listo, listo. Pues sí, digamos, si pueden más, el tiempo se alcanza para más, pues pueden hacer más. ¿Listo? Entonces recuerden el potencial que requiero para que los electrones no lleguen a la otra placa, pero se acerquen, ¿sí? Eso está el mínimo. Eso es B0. Aquí es negativo, ¿sí? Pero aquí estamos usando B0, o sea, la magnitud son, por ejemplo, 1, ¿sí? 1 acá. ¿Listo? Bueno, eso sería lo que van a hacer. Bien, potencial de frenado. Y la próxima clase miramos qué hacer, sí, con esto. Así que ya les dije un poco, ¿no? B0 con lambda, bueno, lambda va a ser diferente, pero vamos a cambiarlo luego a frecuencia, ¿sí? B0 con frecuencia es una relación lineal, ¿sí? O directamente proporcional, ¿sí? Con F ya es pues inversamente proporcional, no, espera, al revés. Con B0 y F es directamente proporcional y con lambda es inversamente proporcional. Listo, entonces ustedes tienen esta página, ¿cierto? Bueno, igual voy a enviarla por si no la tienen. Un momento la envío por el chat. Listo. Acá. Recording stopped. Listo. Ahí ya envié el simulador de esto.